Listos. Entonces, miren, el día de hoy vamos a ver cómo se calcula la media, la mediana, la moda, eh, la varianza, la desviación estándar y vamos a ver cómo se hace el diagrama de tallos. ¿Listos? Entonces, lo que les comentaba es que, eh, lo que les comentaba es que pues les pido que esto lo intenten, se los voy a hacer aquí en Excel, pero la idea es que ustedes lo pudieran hacer a mano. Sí, a mano. Repetir lo que yo estoy haciendo aquí, pero a mano. Con eso no, con eso aprenden bien cuál es el proceso. ¿Listos? Es para práctica. Pero pues obviamente aquí el Excel nos va a economizar tiempo. Bueno, entonces vamos a arrancar con la media, el cálculo de la mediana. Ah, no, perdón, con el cálculo de la media. Vamos a arrancar con la media. Entonces, cálculo de la media. Bueno, entonces miren, para el cálculo de la media existen tres posibilidades, ¿listo? Inclusive para todas las medidas de tendencia. Existen tres posibilidades. La primera es el cálculo de la media para datos sin agrupar. La otra es el cálculo de la media para datos agrupados sin intervalos. Y la otra es el cálculo de la media agrupados con intervalos, ¿listos? Entonces se van a dar esas tres posibilidades, tanto para el cálculo de la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar, ¿listos? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, para el cálculo de la media sin agrupar, entonces va a ser igual, aquí, esto no es 2 puntos, sino es igual, va a ser igual a la sumatoria de los xi sobre n, donde xi es cada uno de las variables, ¿listos? Entonces, xi serían, por ejemplo, acá en este caso, el 5, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 11, 13, 15, todos estos serían cada uno de los xi. ¿Está claro? Entonces, la idea en este caso, como dice que es la sumatoria de los xi sobre n, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumar 5 más 5 más 5 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 9 más 9 más 11 más 11 más 11 más 11 más 13 más 13 más 13 más 13 más 15 más 15. Sumar cada uno de ellos, ¿listos? Y ese resultado, entonces, vamos a escribir por acá suma, si quieren. Suma. Y vamos a sumar todos estos, ¿listos? Entonces aquí para Excel sería igual suma, abren paréntesis, y seleccionan desde el primer dato, que en este caso serían 5, y arrastran hasta el último dato. Cierran paréntesis y le dan Enter. Esta sería la sumatoria de estos datos, ¿está claro? En este caso, ¿cuántos datos tengo? En total tendría, aquí me sale el recuento, miren, aquí en la parte de abajo me sale el recuento, tengo 20 datos, ¿está claro? Entonces la sumatoria o la suma me da 194, que es exactamente esto que me están pidiendo aquí arriba, miren, la sumatoria de los x y esto quiere decir que yo sume todos estos daticos. Bueno, la sumatoria me dio 194, dividido entre n en este caso es una muestra, por aquí también, o puede ir n minúscula o puede ir n mayúscula, ¿está claro? Dependiendo si es una población o es una muestra. Aquí no importa, aquí abajo puede ir n mayúscula o n minúscula, ¿listos? Entonces, decimos aquí que la media, en este caso, va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria, que es la que tengo acá, la sumatoria. En este caso me dio 194 dividido entre el total de datos. ¿Listos? En este caso el total de datos fueron 20. Entonces dividido entre 20. Y aquí me daría 9.7. Ese sería la media o el promedio. Cuando ustedes le piden calcular, por ejemplo, el promedio de sus notas y que todas las notas valgan igual, ¿ustedes qué hacen? Pues suman todas las notas y las dividen entre el total de notas que tienen. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. La media o el promedio es exactamente lo mismo. ¿Listos? Entonces, esta sería la forma como calcularlo para datos sin agrupar. Bueno, ahora vamos a coger otro ejemplito que tenemos acá. Bueno, inclusive creo que estos son los mismos datos. Yo los agrupé acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el 5 se repetía 3 veces, si ustedes ven acá. Entonces, 5 se repetía 3 veces. El 7 se repetía 5 veces. Aquí aparece, ¿sí? Abajo 5 veces. El 9 se repite 2 veces. El 11 se repite 4 veces. El 13 se repite
4 veces y el 15 se repite 2 veces. ¿Listos? Entonces ya los tengo agrupados y vamos a calcular la media. Entonces, para calcular la media, para datos sin agrupar, perdón, sí, para datos sin agrupar, para datos agrupados sin intervalos, perdón. Para datos agrupados sin intervalos, entonces la media va a ser igual. La media va a ser igual a la sumatoria de los XI por FI. Acuérdense que este FI, que es el que yo tengo acá, es el mismo NI que habíamos visto la clase pasada. Entonces, escribir FI o NI es exactamente lo mismo. En este caso, pues lo dejamos como FI, pero acuérdense que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, va a ser igual a la sumatoria de los XI por los FI sobre N. Acuérdense que este N que yo tengo acá va a ser la muestra o pues, también puede ser la población. ¿Está claro? Y este FI hace referencia a un FI o a un NI que dependiendo del libro donde ustedes estén consultando lo llaman de diferente manera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es empezar a solucionar primero esa parte que tengo en el numerador. Entonces, ¿qué me dicen aquí? Que primero antes de hacer la sumatoria, porque aquí tengo una sumatoria, ¿sí? Pero antes de hacer la sumatoria tengo que desarrollar este producto de XI por FI. ¿Listos? Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Vamos a colocar en esta celda, esto va a ser igual al XI, que en este caso sería 5, por el FI, que sería en este caso 3. Bien, y multiplicamos. Entonces me quedaría 15 en este. Hago lo mismo exactamente para 7 por 5, 9 por 2, 11 por 4, 13 por 4 y 15 por 2. ¿Listos? Entonces aquí simplemente es, en Excel, pues simplemente es arrastrar. Y ya tenemos aquí 7 por 5 me da 35, 9 por 2 me da 18, 11 por 4 me da 44, 13 por 4 me da 52 y 15 por 2 me da 30. Entonces, si se dan cuenta, ya acabé de desarrollar el producto de los XI por los FI. ¿Sí? Como ya desarrollé ese producto, entonces ahora vengo y sí soluciono la sumatoria. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, aquí vamos a colocar acá suma. Entonces la sumatoria, pues aquí simplemente lo que vamos a hacer es igual suma. Y vamos a sumar 15 más 35 más 18 más 44 más 52 más 30. En este caso, miren que anteriormente también nos había dado aquí abajo 194. Si se dan cuenta, aquí también me dio 194. Bueno, y por último me hace falta entonces dividir esta sumatoria entre n. Entonces el cálculo de la media, en este caso va a ser igual a la sumatoria que es 194, dividido entre la población o muestra dependiendo del caso. Entonces, en este caso acuérdense que n es igual a 20. ¿Cómo obtengo el n? Pues simplemente sumando, si ya me dan la tabla agrupada, ¿cómo obtengo el n? Pues simplemente sumando la frecuencia absoluta que sería el FI. ¿Listos? Igual suma. Si ustedes suman esta frecuencia absoluta, pues les va a dar 20, ¿sí ven? Les va a dar 20. Entonces, ¿qué es el n que ustedes están buscando? Bueno, listos. Ya tendríamos entonces el cálculo de la media para datos sin agrupar y para datos agrupados sin intervalos. Ahora vamos a calcular la media para datos agrupados con intervalos. ¿Listos? Entonces, la media para datos agrupados con intervalos va a ser igual a la sumatoria de M por FI sobre N. Entonces, ahora la duda es, ¿quién es este M que me aparece acá? Resulta que este M se denomina en algunos libros, bueno, en algunos libros lo llaman M, pero dependiendo del libro también. En este caso, se denomina marca de clase. ¿Listos? Entonces, no importa la nomenclatura que lee el libro, simplemente es que tenemos que saber que eso se llama marca de clase y saber qué es la marca de clase. Entonces, la marca de clase lo que hace es coger, acuérdense que por intervalos tengo un límite inferior y tengo un límite superior del intervalo. ¿Bien? Entonces, en este caso, el límite inferior para este intervalo sería 13 y el límite superior sería 15. Para el límite inferior de este intervalo sería 15 y de este intervalo sería, el superior sería 17. Para este el inferior sería 17 y el superior 19, 19 y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, lo que yo voy a hacer
en este caso para calcular la marca de clase, va a ser sumar el límite inferior con el límite superior de cada intervalo y dividirlo entre 2. ¿Listos? Entonces es lo que vamos a hacer. Igual en este caso para el Excel sería el límite inferior más el límite superior y el resultado lo vamos a dividir entre 2. Le damos Enter. Entonces aquí, que 13 más 15 me daría 28, dividido entre 2, pues me daría 14, ¿sí ven? Y así hacemos igual para cada uno de nuestros intervalos. Entonces 15 más 17 dividido entre 2 me da 16, 17 más 19 dividido entre 2 me da 18, 19 más 21 dividido entre 2 me da 20, 21 más 23 dividido entre 2 me daría 22. Entonces entonces esto es lo que se le denomina marca de clase. ¿Está claro? Ya después de tener la marca de clase, entonces lo que hacemos es venir y multiplicar nuestra marca de clase por nuestra frecuencia absoluta, que en este caso es FI. Acuérdense, les repito, tener FI o tener NI es exactamente lo mismo. ¿Listos? Para que después no se me vayan a perder ni nada del caso. Tener FI o NI es exactamente lo mismo. Bien, entonces vamos a solucionar este producto, la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es lo que vamos a llenar en esta celda. Entonces aquí en este caso sería igual a la marca de clase que es 14 y vamos a multiplicarlo por la frecuencia absoluta, que en este caso es 4. Le damos Enter y 14 por 4 me da 56. Bueno, entonces aquí lo mismo, pues para Excel arrastramos y aquí tendríamos que 16 por 9 me da 144, que 18 por 3 me da 56, que 20 por 3 me da 60 y que 22 por 1 pues me daría 22. ¿Listos? Ahora, ya después de tener nuestro producto, que es el que tenemos aquí arribita, acá, entonces lo que hacemos es calcular la sumatoria, ahora sí. Entonces la sumatoria en este caso sería igual, suma, y vamos a sumar 56 más 144 más 54 más 60 más 22. En este caso la sumatoria nos da 336. Ahora tenemos que dividirlo entre n. Acuérdense que n es población o es muestra. Este n es diferente de este ni, si se dan cuenta. Este es n y este es ni, son cosas diferentes. Entonces aquí, acuérdense que este n, que es nuestra muestra o nuestra población, lo obtenemos sumando nuestra frecuencia absoluta. Entonces en este caso serían 4 más 9 más 3 más 3 más 1. Enter y nos da 20. Entonces, ahora sí, el cálculo de la media va a ser igual a la sumatoria que ya tenemos acá, que sería 336 dividido entre n, que en este caso serían 20. Obviamente, no vayan a comparar este 97, este 9.7 y este 9.7 con este 16.8, porque ya estos datos que tenemos acá ya pues provienen de otra serie de datos. Esta agrupación que tenemos acá provienen de otra serie de datos. Bueno, entonces para que no vayan a pensar mal, que fue que nos dio mal o alguna cosa. Bueno, listos. Entonces así se calcularía el cálculo de la media para datos agrupados, para datos sin agrupar, para datos agrupados sin intervalos y para datos agrupados con intervalos. ¿Listos? Esas serían como las tres categorías. Ahora nos vamos para el cálculo de la mediana. Entonces, para el cálculo de la mediana, vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, entonces tendríamos el cálculo de la mediana para datos sin agrupar. Tenemos el cálculo de la mediana para datos agrupados sin intervalos y el cálculo de la mediana para datos agrupados con intervalos. Bueno, entonces, para datos sin agrupar, tenemos que mirar que se nos cumplen dos condiciones. Entonces, a ver si de pronto nos faltó aquí arrastrar, que tiene que aparecer dos condiciones. Listos, ahora sí ya.
Para datos agruparse nos cumplen dos condiciones. La primera condición es que si, dependiendo si la cantidad es de total de datos es par o si la cantidad de datos es impar. Bien, entonces, contemos cuántos datos tenemos acá. No la sumatoria de los datos, sino cuántos datos tengo. Entonces, en este caso, tenemos, aquí abajito me aparece, si ustedes observan, miren, aquí abajito me aparece el recuento, tengo 10 datos. O sea que la cantidad de datos es par. ¿Bien? Entonces, en este caso, miremos que el cálculo de la mediana lo que me hace es identificar el dato central. El dato central. ¿Qué quiere decir ubicar el dato central? Que ese dato me va a partir tanto la misma cantidad de datos hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo. O si lo tienen en forma horizontal, entonces sería, ese dato central me partiría igual cantidad de datos hacia la parte derecha o hacia la parte izquierda. Dependiendo cómo tengan ustedes ubicados los datos, si los tienen hacia abajo o los tienen horizontalmente. Entonces, si yo me ubico, por ejemplo, aquí en este 4 y empiezo a contar hacia arriba, tendría 1, 2, 3, 4 datos. Y si cuento hacia abajo, tendría 1, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, si yo me voy y me ubico en este 2, entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5 datos hacia arriba y tendría 1, 2, 3, 4 datos hacia abajo. Entonces no hay ninguna manera de que yo pueda ubicar un dato central acá exacto. Para esto, entonces lo que hacemos es coger los dos datos centrales, seleccionarlos y mirar que ahora sí hacia arriba tendríamos 1, 2, 3, 4 datos y hacia abajo tendríamos 1, 2, 3, 4 datos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la cantidad de datos es par, lo que vamos a hacer para el cálculo de la mediana para datos sin agrupar es coger los dos datos centrales. Vamos a escribirla por acá, la mediana. Entonces, igual, cogemos los dos datos centrales, que en este caso serían el 4 y el 2, y los vamos a sumar. 4 más, en este caso, 2. Y este resultado de esta suma lo vamos a dividir entre 2. No se me van a confundir con este 2. Siempre va a ser entre 2 por fórmula. ¿Sí? ¿Por qué este 2? Porque estoy seleccionando dos datos. ¿Listos? Por eso es que lo dividimos entre 2. Aquí hubiera podido estar perfectamente un 4 y un 5, un 4 y un 6, dependiendo. Ay, perdón. Aquí tuve un pequeño lapsus mental. Antes de hacer esto, me perdonan, qué pena con ustedes. Perdonen, tuve un pequeño lapsus mental. Estos datos hay que ordenarlos de menor a mayor. Si no los ordenamos de menor a mayor, pues no nos da el resultado. ¿Listos? Hay que ordenarlos de menor a mayor. Ahora sí, ya que los tengo ordenados de menor a mayor, miren. Ahora sí me dio 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4. Perdonen, sí, qué pena con ustedes. Entonces, ahora sí, ya después de que los tengo ordenados de menor a mayor, entonces ahora sí busco los datos que me dividen el grupo en dos. Entonces, en este caso, sería el 2 y el 3. Miren, contamos hacia arriba 1, 2, 3, 4 datos y contamos hacia abajo 1, 2, 3, 4 datos. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahora sí, esto va a ser igual a, en este caso los dos datos centrales serían el 2 más este 3 y dividimos entre 2 porque son dos datos los que estoy tomando. Damos Enter. Ahora sí, el cálculo de mi media, o mi media, mi mediana, perdón. Mi mediana en este caso sería 2.5. ¿Listos? Esa sería la mediana para datos agrupados sin intervalos y cumpliendo la condición que la cantidad de datos es par. Bueno, ahora vamos a observar qué sucede para la cantidad de datos cuando es impar. En este caso, miremos y seleccionamos el recuento de los datos y tendríamos acá un recuento de 9 datos. Entonces, hacemos lo mismo. Primero, ordenamos los datos de menor a mayor. Ordenamos los datos de menor a mayor. Ya me quedaría 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 y 4. ¿Listos? Y buscamos, en este caso, el dato central. En este caso, creo que sería este 2. Entonces, miremos, hacia abajo tendríamos 1, 2, 3, 4 datos. Y hacia arriba tendríamos 1, 2, 3, 4 datos. Entonces, en este caso, cuando la cantidad de datos es impar, o podemos observar que sí existe un dato central que me divide exactamente el grupo de datos
en la mitad. Por lo tanto, aquí no hay necesidad de hacer una suma y dividir entre 2, como lo vimos en la cantidad de datos par. En este caso, simplemente decimos que la mediana es 2. Y listos. Entonces, este proceso que acabamos de desarrollar para datos sin agrupar, pues es recomendable hacerlo, pero única y exclusivamente cuando tenemos una cantidad de variables o de datos que son muy cortos, muy poquitos. En este caso, pues teníamos 10 datos y 9 datos, entonces no hay necesidad de estar agrupando en tablas agrupadas sin y con intervalos, ¿sí? En este caso salió muy rápido el cálculo. Bueno, ahora sí nos vamos a cálculo de la mediana para datos agrupados sin intervalos. Pero en este caso ya hay que tener un poquito más de cuidado porque se van a cumplir 2 condiciones y van a ser las siguientes. Tendremos que la condición A, vamos a decir que si nj-1, ya les voy a indicar quién es nj-1, es menor que n medios, entonces la mediana es igual al yi. En este caso, están llamando a yi a la variable, entonces aquí vamos a cambiar xy por y. Es simplemente nombres que le dan allá. ¿Listo? Nomenclatura. Y la condición B es que si nj-1 es igual a n medios, entonces la mediana es igual a... perdonen que por aquí sobran cositas. Aquí va a estar un igual. Va a ser igual a el y más y menos 1 sobre 2. Ya les voy a indicar cómo se calcula esto. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que acuérdense que, mira, aquí ya no lo están llamando NI, FI, como lo vimos en el cálculo anterior de la media, sino lo llaman NI a la frecuencia absoluta. Acuérdense que tener NI o tener FI es exactamente lo mismo. Y tener aquí NI mayúscula es lo mismo que tener FI mayúscula. ¿Listos? Entonces, este NI, acuérdense que es frecuencia absoluta y este NI es frecuencia absoluta acumulada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esto, para su cálculo, acuérdense que este 3 lo pasamos para acá y empezamos a acumular 3 más 5 me dan 8 y así sucesivamente. En este caso, esto sería igual a 3 más 5 y aquí me darían 8 y así sucesivamente empezamos a acumular. En este caso, si se dan cuenta, 8 más 2 me da 10, 10 más 4 me da 14, 14 más 4 me da 18 y 18 más 2 me da 20, que es el total de los datos. ¿Listos? Ya después de que tengo mi frecuencia absoluta acumulada, entonces vamos a calcular el n medios. Bueno, entonces, ¿quién va a ser mi n medios? N medios va a ser igual al total de los datos, que en este caso acuérdense que son 20. Yo sé que son 20 porque también este 20 me está indicando acá que es el total de los datos, o simplemente yo digo aquí que esto es igual suma, y sumamos toda la frecuencia absoluta, y esto me tiene que dar 20. ¿Sí? Por eso yo sé que es 20. Entonces, n medios sería igual al total de los datos, en este caso que sería 20, dividido entre 2. En este caso, pues me daría 10. ¿Listos? 20 dividido entre 2 me daría 10. Ya tenemos mi n medios. ¿Bien? Ahora, ya después de sacar mi n medios, tenemos que analizar o encontrar este nj-1. ¿Cómo yo encuentro este nj-1? Ojo, porque aquí esto es bastante clave. Voy a ir y buscar en el NI, bueno, en el NI, el NJ, en el NI, y busco este valor que yo obtuve acá, este valor, ¿bien? Que fue 10. No importa que, que aparezca o no aparezca, no importa. Simplemente, en este caso, miren, por ejemplo acá, me hubiera podido dar 11, y entonces, si me hubiera dado 11 acá, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hubiera hecho es buscar este 10, y el dato posterior al 10, en este caso, sería un 11. ¿Sí? A este yo lo hubiera llamado NJ. Y a este de aquí, yo lo hubiera llamado NJ menos 1. Si hubiera sido 11, ¿sí me hice entender?
Bueno, ahora, eso es cuando no aparece el n medios. Pero en este caso, acuérdense, acuérdense que aquí yo ya tengo medio 10, miren, pero no importa que yo esté, que aparezca el 10, siempre busco el número siguiente. Entonces, en este caso, el siguiente al 10 es el 14. A este lo llamo NJ y a este lo voy a llamar NJ menos 1. ¿Listos? Eso es lo que hay que entender. Profe, Ahora, en la condición A me dice que si NJ menos 1 es menor que N medios, entonces la media es igual al J. ¿Listos? Es igual al J. En este caso, si se hubiera dado esta condición, entonces yo vengo aquí al J y busco a ver quién es el valor del J. ¿Listos? Ahora, la otra condición es que me dice que si NJ menos 1 es igual a N medios, entonces la media va a ser igual al J más el J anterior. Este I menos 1 no es que le esté restando al J le esté restando 1, simplemente me está indicando que este J menos 1 es el dato anterior al J. Ya les voy a explicar bien en qué consiste eso. Lo primero que tenemos que analizar es si el n medios, que en este caso me dio 10, es igual o menor al nj menos 1. En este caso, ustedes se dan cuenta, el nj menos 1 me dio 10. Por lo tanto, el nj menos 1, en este caso, el nj menos 1 va a ser igual al n medios. Para el caso que nos dio a nosotros, para este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nj menos 1 me dio 10 y el n medios me dio 10. ¿Listos? Entonces vengo y ahora busco la condición. Ah, bueno, cuando nj menos 1 es igual a n medios, entonces la media va a ser igual a el j. Entonces, ¿cómo ubico mi j? Me ubico aquí en el nj, que yo marqué, y me vengo derecho hasta aquí. Me vengo derecho hasta la columna de los j. Entonces, mi j va a ser, en este caso, mi j va a ser 11 y el y menos 1 es el anterior. Entonces, en este caso, el y menos 1 va a ser ¿quién? Va a ser 9. ¿Está claro? Entonces, vamos a calcular nuestra media. Entonces, ¿qué me dicen? Que va a ser el y, en este caso, igual, va a ser el y que es 11, más el y menos 1, que en este caso sería 9, y vamos a dividir, este resultado lo vamos a dividir entre 2. Y le damos Enter. En este caso, nos dio que la mediana es igual a 10. Coincidió todo con 10, pero no siempre da lo mismo. ¿Listos? En este caso, la mediana es igual a 10. ¿Bien? ¿Listos? Bueno. Creo que hasta ahí me van entendiendo. Ahora, vamos a hacer el cálculo de la mediana para datos agrupados con intervalos. Bueno, entonces, para el cálculo de la mediana con intervalos, vamos a seguir casi que el mismo protocolo que el cálculo de la media sin intervalos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Para datos agrupados con intervalos se cumple que si el nj-1 es igual, perdón, es menor que n medios, entonces la mediana va a ser igual a el y más este y no va aquí dentro de este, ¿qué? Dentro de esta división, perdón, lo vamos a sacar de acá porque de pronto después se me confunden. Esto viene por fuera. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Va a ser igual al y menos 1 más esta c que quiere decir amplitud multiplicado, esto va multiplicado por n medios menos nj menos 1. Acuérdense que no es que se le esté restando 1 ni nada de eso. Menos nj menos 1 dividido sobre
NJ, si ustedes observan aquí el NJ es mayúscula y este NJ es minúscula, son dos cosas diferentes. Bueno, entonces, y la parte B sería que si el NJ menos 1 es igual al N medios, entonces la mediana va a ser igual al Y menos 1. Bueno, entonces, lo mismo vamos a empezar a trabajar para estos datos agrupados. Entonces, ya tenemos nuestra tabla, tenemos nuestros intervalos, tenemos nuestra frecuencia absoluta, nos faltaría hacer la acumulada. Bueno, entonces en este caso, acuérdense que cogemos este 4, lo pasamos para acá. Y ahora tenemos 4 más 9 y empezamos a acumular. 4 más 9 me darían 13 y así sucesivamente. Entonces 13 más 3 me da 16, 16 más 3 me da 19, 19 más 1 me da 20. Listo, ya tenemos que el acumulado. Acuérdense que aquí también me daría 20 porque este dato corresponde a la acumulada de la totalidad de los datos. Bueno, entonces ya después de esto, lo que empezamos a buscar para el cálculo de la mediana va a ser lo siguiente. Lo que vamos a hacer acá es buscar nuevamente nuestro n medios primero. Bueno, entonces, ¿quién va a ser n medios? N medios sería 10 nuevamente, ¿sí? Si ustedes dividen 20 entre 2, pues me daría 10. ¿Listos? Ya tenemos nuestro n medios. Ahora vamos a buscar nuestro nj y nuestro nj menos 1. Acuérdense en que nos venimos para la frecuencia absoluta acumulada y buscamos el dato siguiente al 10. Si yo aquí tengo un 4 y tengo un 13, este 13 es el siguiente al 10. ¿Listos? Ese sería el siguiente al 10. Entonces, en este caso sería NJ, sería este de acá, y este sería NJ menos 1. ¿Listos? Ya tenemos ahora sí ubicado quién es mi NJ y quién es mi NJ menos 1. Ahora, vamos a hacer el análisis de si el n medios es igual o menor al nj menos 1. Entonces, nj menos 1 es menor que n medios. En este caso, nj menos 1 nos dio 4 y el n medios nos dio 10. Por lo tanto, sí, el nj menos 1 es menor que n medios, ¿sí? Porque 4 es menor que 10. Por lo tanto, tenemos que aplicar esta fórmula que tenemos acá. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ubicar es mi y-1. ¿Listos? Este y-1. Para eso, entonces, nos ubicamos aquí en el nj y nos vamos por toda esta fila hasta llegar a los y. Mire, entonces, el y-1 asociado a este nj es 15. Entonces, este sería el y-1 que yo estoy buscando. ¿Listos? Ya tengo ubicado este y-1. La amplitud, ¿quién es mi amplitud? En este caso C, que es la amplitud. Acuérdense que la amplitud se saca restando el límite superior menos el límite inferior. Entonces en este caso sería 15 menos 13. La amplitud sería 2. ¿Listo? Ya tengo entonces ahora también mi amplitud. El n medios ya lo tenemos. Bueno, aunque ya arriba está simbolizado con minúsculas, se puede los dos, ¿sí? Dependiendo si es poblacional o es muestral. El n medios entonces es 10, ya lo tenemos. El nj menos 1 ya lo tenemos, que sería 4. Y nos faltaría calcular este nj. Este nj, pues simplemente nuevamente venimos y buscamos el nj mayúscula y el nj asociado al mayúsculo, en mayúscula sería este 9 que tengo acá. ¿Listos? Este 9 sería mi NJ minúscula. ¿Por qué? Porque estamos sobre los N, mire, sobre los N minúscula. Entonces sería 9. Bueno, entonces para el cálculo de la media, en este caso, esto sería igual a. Vamos a coger el Y asociado, el Y menos 1, que sería 15. Esto sería más, que sería este más que yo tengo acá. Y va a ir multiplicado, bueno, más el C, que sería 2. 2, si quieren ahí anotarlo o pueden cogerlo de esta celda, no hay problema. Y este 2 lo vamos a multiplicar por, abro paréntesis, el NJ, creo que vamos a necesitar dos paréntesis.
el n medios, que en este caso el n medios es 10, 10 menos el nj menos 1 mayúscula. En este caso sería 4, ¿sí ven? 4. Sería menos 4, cierro paréntesis, y todo esto va dividido, entre el n, entre el nj pequeño. Entonces en este caso acuérdense que era 9, dividido entre 9. Cierro paréntesis y enter. Entonces el cálculo de mi mediana me da 16.33. Esa sería mi mediana para datos agrupados sin intervalos. Bueno, ahora nos vamos para el cálculo de la moda. El cálculo de la moda es otra medida de tendencia central. Hasta aquí hemos visto cálculo de la mediana, cálculo de la media y cálculo de la moda. Esas tres se denominan medidas de tendencia central. Aquí encontramos exactamente lo mismo. Esta es mucho más sencillita de calcular, entonces no me voy a demorar tanto como las anteriores explicándola. Entonces, miren, para datos sin agrupar, tendríamos que el cálculo de la moda simplemente es ubicar el dato que más se repite. Aquí no hay necesidad, o si lo quieren ordenar de menor a mayor, no hay ningún problema. Pero pues no hay lío. Aquí no hay lío de... ¿No hay lío de qué? De si está ordenado de menor a mayor o no. Entonces, ay, ¿qué pasó? Cancelar. Aquí tengo una barrita acá del Zoom que me está interfiriendo con los datos. Ya. Entonces, por ejemplo, el 1 se repite 3 veces, el 2 se repite 2 veces, el 3 se repite 3 veces y el 4 se repite 2 veces. Entonces, para datos agrupados, para datos sin agrupar, para el cálculo de la moda, podemos encontrar algo que sea amodal, que sea modal, que sea bimodal o que sea multimodal. ¿Qué quiere decir amodal? Pues que ningún dato se repita y todos estén a la par. ¿Sí? Entonces no hay moda, no existe moda. Por ejemplo, modal es cuando un solo dato es el que predomina. Por ejemplo, si se hubiera dado el caso que el 3 hubiera dado 7 veces y los demás son menores a esa repetición, entonces decimos que la moda es 3 en ese caso. Bimodal, por ejemplo, cuando dos datos se repiten en exactamente la misma cantidad y son la mayor cantidad de datos. En este caso, por ejemplo, este 1 se repite 3 veces y este 3 se repite 3 veces. Es bimodal, ¿sí? Porque tiene dos modas sería el 1 y el 2. O multimodal cuando son más de 2, ¿sí? Pero que se repitan en la misma cantidad y que sean los que más se repiten. Entonces, en este caso, la moda sería el 1 y el 3. ¿Listos? Ese sería el cálculo de la moda. Para datos sin agrupar. Ahora, el cálculo de la moda para datos agrupados, sin intervalos, pues simplemente venimos acá. Ya están agrupados los datos. Sin intervalos obviamente. Entonces venimos aquí para la frecuencia absoluta y miramos dentro de la frecuencia absoluta cuáles son los que más se repiten. En este caso, por ejemplo, el que más se repite en este ejercicio sería el 5 se repite 3 veces, el 7 5 veces, el 9 2 veces, el 11 4 veces, el 13 4 veces y el 15 4 veces. Entonces, en este caso, para este ejercicio, la moda sería el 7 porque es el que más se repite, miren, tiene una frecuencia de 5. ¿Listos? Y ya. Y ahora la moda para datos agrupados con intervalos. Entonces, aquí la moda para datos agrupados con intervalos, tenemos que apoyarnos bajo esta fórmula que tenemos acá. ¿Listos? Entonces, aquí miren que todos los n's que se manejan acá, todos los n's que se manejan acá, son todos los n's que se manejan acá son minúsculas. Entonces,
venimos y ubicamos aquí en este caso nuestro NJ. ¿Quién va a ser el NJ? El dato que más se repite, ¿listos? En este caso el dato que más se repite, miramos en los intervalos, en este caso, en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta en este caso sería el 9, ¿sí? Entonces en este caso este va a ser nuestro NJ, el de arriba va a ser nuestro NJ menos 1 porque es el anterior, y el de abajo sería el NJ más 1 porque es el siguiente al que más se repite. ¿Listos? Esa es la manera como se cuadra. Y ya simplemente pues es desarrollar esta formulita que tenemos acá. Ah, bueno, ¿quién va a ser nuestro y-1? Pues simplemente cogemos el NJ, cogemos nuestro NJ que obtuvimos y nos vamos por toda esa celda y ubicamos el y-1. En este caso, miren, el y-1 sería el asociado, sería este 15. Este sería el y-1 asociado. ¿Sí? Sería este 15 que vemos acá. Entonces, ahora sí, la moda va a ser igual a el y-1 que sería 15. Vamos a escribirlo así para que no nos demoremos mucho. Más la amplitud, en este caso 15 menos 13, me daría 2. Esto va a ir multiplicado por, abrimos doble paréntesis, por el NJ, que en este caso sería 9, menos el NJ menos 1, que sería 4, y esto va a ir dividido entre 9 menos 4 más 9, a ver, menos 3, sí señor, menos 3. Y cerramos el último paréntesis y damos enter. Ay, alguna fórmula me quedó mal por ahí. ¿Listos? Entonces la moda nos dio un paréntesis que ya me lo ajustó el corrector. La moda nos dio 15.90. Esa sería la moda para datos agrupados sin intervalos. ¿Listo? Perdón, para datos agrupados con intervalos. Perdón. ¿Listos? Ya tenemos el cálculo de la moda. Ahora nos vamos para el diagrama de tallos y hojas. Entonces, para el diagrama de tallos y hojas, tenemos aquí también una serie de datos. Digamos que estos son nuestros XY. Profe, ¿será que le puedo hacer el favor y le dan la pestañita de cálculo de modas que no terminé de copiar un dático? Tranquilas que yo les comparto el video, es para que me alcance el tiempo. Ah, bueno, listo, Sí, perfecto, yo les comparto el gracias. video. Bueno, ahora, aquí en el cálculo bueno, del diagrama de tallos y hojas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos nuestra serie de datos también. Si están desordenados, los ordenan de menor a mayor. En este caso, creo que ya los tengo ordenados de menor a mayor. 11, 11, 13, 13, 25, 26, 24. No, están desordenados. Entonces, lo que yo voy a hacer es ordenarlos de menor a mayor. Entonces, datos, y ordenamos de menor a mayor. ¿Listos? Ahora sí ya están. Después de que están ordenados de menor a mayor, entonces lo que vamos a coger acá es lo siguiente. El tallo van a ser nuestras décimas y las hojas van a ser nuestras unidades. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo 11, el 1 sería las décimas y el otro 1 serían las unidades. Por ejemplo, aquí el 23 tendríamos, en las décimas tendríamos 2 y las unidades tendríamos 3. ¿Listos? Así sucesivamente. Entonces, vamos a coger el 1 para los tallos. Aquí hay 1, este 13 no importa. Ese sería un tallo, este sería un tallo. Otro tallo sería este 2. Otro tallo sería este 3. Otro tallo sería el 4. Otro tallo sería el 5. Y ya, ¿listos? Esos serían los tallos. Y ahora vamos a colocar las hojas. Las hojas serían en este caso las unidades. Entonces tendríamos un 1, después hay otro 1, después hay un 3, después hay otro 3. Ay, Dios mío, me salté. Después hay un 3 y después hay otro 3. Listos, hasta ahí. Ahora vamos con el 2. El 2 entonces tendríamos un 3,
tendríamos un 4 y tendríamos un 5 y tendríamos un 6. Para el 3 tendríamos un 4, tendríamos un 5, tendríamos un 6 y no hay más. Para el 4 tendríamos 0, tendríamos 5 y tendríamos 9. Y para el 5 tendríamos 2, 3 y 4. Y listo, ya tenemos entonces nuestro diagrama de tallos y hojas. Así es la manera como se construye. Bueno, es prácticamente como un histograma pero invertido, si ustedes observan eso. Bueno, ya tenemos nuestro diagrama de tallos y hojas y ahora nos vamos para el cálculo de la varianza y la desviación estándar. Entonces, para el cálculo de la varianza y la desviación estándar, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Para datos agrupados, para datos sin agrupar, para datos agrupados con intervalos y sin intervalos. ¿Listos? Entonces, para datos sin agrupar, la varianza va a ser igual, depende de si es poblacional o es muestral. ¿Listos? Entonces, si la varianza es poblacional, se simboliza con una G. Si es muestral, se simboliza con una S. La varianza en este caso sería G mayúscula al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de los XY menos X barrita. Este X barra quiere decir la media elevado al cuadrado sobre N. En este caso, este N es poblacional, es una población. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de en vez de que hubiera sido poblacional, fuera muestral? Entonces, si es muestra, es n minúscula, y ya no irías n aquí abajo en el denominador, sino iría un n menos 1. N menos 1 minúscula, ¿listos? En este caso, si hubiera sido, repito, si hubiera sido una muestra, entonces hubiera sido n menos 1. ¿Listos? Es lo único que cambia en todas las fórmulas, va a ser lo mismo. Cambia si es de población a muestra, cambia de n mayúscula por n menos 1 en la muestra. Bueno, y la desviación estándar simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. O sea, cuando ustedes ya tengan el resultado aquí de la varianza, lo que van a hacer es calcular la raíz cuadrada de este resultado y ya tienen la desviación estándar. Esas son medidas de dispersión como tal. Bueno, entonces, para este cálculo hay que tener en cuenta que la media, en este caso como es para datos sin agrupar, entonces se calcula como xy menos la sumatoria de los xy sobre n. Y para cada grupo de datos hay que tener en cuenta cómo se calcula la media. ¿Cómo se calculó la media anteriormente? Dependiendo si era para datos agrupados con y sin intervalos o sin agrupar. ¿Está claro? Vamos a empezar a hacer el cálculo acá. Entonces, tenemos una serie de datos aquí pequeñitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cálculo de la media. Acuérdense que el cálculo de la media va a ser igual a la sumatoria, en este caso, de todos los xy dividido entre n. En este caso, ¿cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. ¿Algo pasó? Miren, vamos a ver. Igual, sumatoria, o igual suma, más bien, igual suma. Cerramos paréntesis y dividimos entre 10 datos, que es el total que tengo aquí. Y me daría 2.4. Ya tenemos la media. Ahora lo que vamos a hacer es coger cada uno de estos datos que tenemos acá y le vamos a restar el valor de la media, que es de 2.4. Bien, entonces esto va a ser igual a cada uno de los datos. Entonces en este caso sería este dato menos el valor de la media que me dio 2.4. ¿Listos? Y este resultado
de esta resta, lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado. Uy, carachas. No encontré el símbolo para elevarlo al cuadrado. Pero bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es... Démoslo acá. Aquí está sin elevar al cuadrado. Todavía está sin elevar al cuadrado. Bueno, este sería cada uno de los datos. Sería acá xy menos el valor de la media. Sin elevar al cuadrado. Acuérdense que, miren, tengo que elevarlo al cuadrado, miren. ¿Sí? Todavía no está elevado al cuadrado. Entonces, arrastramos. Y ya, este sería cada uno de estos datos menos la media. Cada uno de los datos menos la media. ¿Listos? Ahora, como es elevado al cuadrado, pues elevado al cuadrado. Ustedes allá le colocan el símbolo, porfa. Aquí es para que me rinda. Al cuadrado, pues simplemente es cada uno de estos datos multiplicados por el mismo. O sea, en este caso, elevarlo al cuadrado es lo mismo que coger menos 1.4 por menos 1.4. Es lo mismo que elevarlo al cuadrado. Damos Enter. Y arrastramos. Y ya tendríamos acá cada uno de los datos elevados al cuadrado. Ahora, ¿qué sigue? La sumatoria. Entonces, vamos a hacer la sumatoria en este caso. La sumatoria entonces va a ser igual, suma, abro paréntesis, y vamos a sumar cada uno de estos datos. Enter. Entonces la sumatoria me dio 12.4. Ahora esa sumatoria la vamos a dividir entre la población. En este caso la población es 10. Entonces lo que hacemos para el cálculo de la media, perdón, para el cálculo de la varianza, no, ya tenemos la media. Para el cálculo de la varianza va a ser igual a coger este 12.4 que me dio acá y lo vamos a dividir entre el total de la población que son 10. Y ya tenemos la varianza. En este caso nos dio 1.24. Y la desviación estándar, pues es simplemente sacarle la raíz cuadrada a este 1.24. Entonces, para la desviación estándar, ¿qué es lo que dice acá? Miren, ya después de que tenga el resultado de esto, sáquele la raíz cuadrada y esa va a ser su desviación estándar. Entonces, esto va a ser igual a, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de el número que teníamos aquí abajo. Y ya. Entonces la desviación estándar va a ser igual a 1.113.55.287. ¿Listos? Así se calcularía para datos sin agrupar. Bien. Ahora nos venimos para el cálculo de la varianza y la desviación estándar para datos agrupados sin intervalos. Entonces, para este cálculo, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra sumatoria. En este caso, miren, me están pidiendo que calcule los x y menos la media. Entonces, lo primero que tengo que calcular es la media. Y acuérdense que la media se calcula como los xy por los fi o los ni, que es exactamente lo mismo. Entonces, aquí este ni lo puedo cambiar y escribirlo por un FI. Si ustedes quieren, es exactamente lo mismo. O puedo bajar el NI y no me varía nada. ¿Listos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá primero que todo. Vamos a calcular nuestra media. Entonces, es la sumatoria de los XY por los FI. Bueno, entonces en este caso sería igual 5 por, en este caso 3. Damos Enter y arrastramos.
Listos, ya tenemos acá. Ahora vamos a calcular nuestra sumatoria. Perdón, tenemos, sí, nuestra sumatoria. Entonces aquí en este caso sería igual suma. Y vamos a sumar esto de acá. Enter. Y ya tenemos nuestra sumatoria, que es esto que nos están pidiendo para cálculo de la media. Ya tenemos el producto y ya hicimos la suma. Ahora nos falta calcularlo dividido entre n, si es poblacional o es muestral. Acuérdense, en este caso creo que va a ser poblacional. Entonces, entre n. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Entonces, simplemente decir que nuestra media... Ah, tenemos que calcular nuestro n. Entonces, igual suma. Damos enter y nuestro n es 60. Entonces, en este caso la media sería 670 dividido entre 60. Y esto sería igual a 670 dividido entre 60. Me dio 11.16. Ese sería mi media. ¿Listos? Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Ya tengo la media. Ahora me dice que para el cálculo de la desviación estándar y la varianza, entonces primero calculo la varianza y después la desviación estándar. Entonces lo primero que tengo que hacer es coger cada uno de los datos menos la media. Entonces aquí va a ser igual. Ahí está, cada uno de los datos menos la media. Va a ser el primer dato menos la media, que en este caso me dio este valor que yo tengo acá, perdón, este menos la media, que sería este. Como aquí para ¿para qué? Para Excel, no, esta casilla me va a tocar fijarla, entonces simplemente le coloco signo pesos adelante y atrás de la letra y ya queda fija. ¿Listo? Para que no se vaya a mover. Damos Enter y ya. Y entonces hacemos lo mismo para cada uno de los datos. Sería cada uno de los datos menos la media, cada uno de los datos menos la media. ¿Listos? Después de que ya tengo cada uno de los datos menos la media, entonces lo que tengo que hacer es multiplicarla a elevarlas al cuadrado. Entonces, como aquí no tengo como elevar al cuadrado, no me da el teclado, entonces simplemente voy a coger este valor por el mismo valor. ¿Listos? Así se elevaría aquí al cuadrado. Arrastramos y ya tenemos cada uno de los datos elevados al cuadrado. Ahora aquí me hace falta coger cada uno de los datos que tengo elevados al cuadrado y multiplicarlos por fi. Todo esto iría multiplicado por fi o por ni, da exactamente lo mismo. Bueno, para llevar la nomenclatura que tenemos aquí, sería por ni. Bueno, entonces, lo que hacemos aquí es, igual, este valor que ya tenemos acá, lo multiplicamos por el ni, o sea, en este caso, por 3. Y lo mismo, cogeríamos este 17, multiplicamos por 7, este 4.69 lo multiplicamos por 8, y así sucesivamente. ¿Listos? Y ya iríamos acá, ya tenemos todo este producto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La sumatoria. Entonces venimos y hacemos la suma. Igual suma, abro paréntesis y vengo y sumo todo esto. Doy enter y ya tengo el valor de mi sumatoria. ¿Listos? Ya después de tener el valor de la sumatoria, pues me queda fácil porque ya lo que tengo que hacer es dividir esta sumatoria entre la población, que sería 60, para el cálculo de la desviación estándar. Entonces, acuérdense, en este caso sería igual, voy a coger el valor de la sumatoria que tengo acá y lo voy a dividir entre la población, en este caso sería este 60. Y damos enter. Entonces ya tengo mi desviación estándar que es de 6.97. Y para el cálculo de la varianza, pues simplemente le calculamos raíz cuadrada a este valor. Igual raíz cuadrada de este valor. Damos enter y ya tenemos mi varianza. Entonces de esta manera ya tenemos
la desviación estándar y la varianza para datos agrupados sin intervalos. Y me faltaría por último, entonces, hacer el cálculo para datos agrupados con intervalos. Entonces, para datos agrupados con intervalos, vamos a hacer el mismo cálculo. Tendríamos acá, bueno, son la misma fórmula, sino que aquí va a cambiar el XY por la marca de clase, que ya la vimos anteriormente cómo se calcula. Entonces, acuérdense que la marca de clase va a ser igual a el límite inferior más el límite superior, y este valor va dividido entre 2. ¿Listos? Y ya tendríamos nuestra marca de clase. Arrastramos y ya tenemos todas nuestras marcas de clase. Ahora, me dice que es la marca de clase menos la media. Entonces tengo nuevamente que calcular la media para esta. Acuérdense que para el cálculo de la media ya no se utiliza los XY, sino también la marca de clase. ¿Listos? Entonces para el cálculo de la media, tendríamos acá que esto va a ser igual a la marca de clase que yo tengo acá, multiplicado por los NI o el FI, que es la frecuencia absoluta simplemente. Y damos Enter, y ya tendríamos aquí, entonces 15 por 4 me daría 60, y así hago para cada uno de todos los otros valores. En este caso, Profe, una pregunta. señora, Pero se me hace no acá decir que la M es la marca de clase. sí, marca de clase. Y su merced multiplicó el 15 por 4, ¿no era el 14 por 4 para esa Ay, fórmula? perdón, entonces se me corrió, se me corrió. Espere, miramos otra vez. Gracias por avisarme. A ver, miremos. Sí, es marca de clase. A ver. Ay, sí, señora, gracias. Se me corrió. Es marca de clase que sería 14. 14 por 4. Gracias. Damos Enter y me daría 14 por 4, 56, y arrastramos. ¿Listos? Y ahora aquí lo que hacemos es sacar la sumatoria. Entonces, igual suma, abrimos paréntesis y sumamos todo esto. Enter. Me da 336, que en este caso sería esta sumatoria que yo tengo acá nuevamente. ¿Listos? Y ahora me faltaría dividirla entre n para calcular la media. Acuérdense que el n lo saco sumando todos estos valores que yo tengo acá. Me da 20. Entonces, en este caso la media va a ser igual a 336 dividido entre 20. Me da 16.8. ¿Listos? Ya tengo mi media. Ahora me devuelvo y empezamos a calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces, para el cálculo de la varianza, si ustedes observan, entonces aquí me quedaría marca de clase menos la media. ¿Listos? Entonces aquí sería marca de clase menos la media. Entonces aquí igual, nuevamente, la marca de clase sería 14 menos el valor de la media que me dio 16.8. Como tengo que dejar el valor fijo, entonces colocamos signo pesos adelante y atrás y damos Enter. Y hacemos exactamente lo mismo para todos los valores. Entonces sería 14 menos, menos la media, 16 menos la media, 18 menos la media, etcétera. ¿Listos? Ya después de que tengo estos valores, entonces va a ser lo mismo, pero elevándolos al cuadrado. Elevar al cuadrado. Entonces aquí igual, lo que cojo es este valor y lo multiplico por el mismo valor. Arrastramos y listos. ¿Ven que no es tan complicado? Ya después de que tengo estos valores, entonces lo que vengo y es multiplicar por la frecuencia absoluta. Multiplicar por la frecuencia absoluta. O sea, esto va a ser igual a este valor que yo, a este valor que yo tengo acá
por el valor de la frecuencia absoluta, que en este caso me daría 4. O sea, por este de acá. Damos Enter y repetimos el mismo proceso para todo. Y listos. Entonces ya tengo todo esto acá, pero sin la sumatoria. Me falta hacer la sumatoria. Entonces aquí igual suma, abro paréntesis y sumamos todo esto. Cierro paréntesis, doy Enter y este sería mi valor de la sumatoria. Bien, entonces ya ahora sí ya tengo todo este valor sumado que me dio 99.2. Bien. Ahora lo que yo voy a hacer es dividirlo entre n. Dividirlo entre n. Entonces acuérdense que mi n lo sacamos de la frecuencia absoluta que sería 20. Entonces, la varianza va a ser igual a este 99.2 dividido entre este 20 que tenemos acá, que es el total de datos. Damos Enter. Me dio 4.96. Y la desviación estándar, simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y damos Enter. Y así se calcula la varianza y la desviación estándar para datos sin agrupar, para datos agrupados sin intervalos y para datos agrupados con intervalos. De pronto van a encontrar que cómo se calcula el coeficiente de variación. Entonces, si lo ven por ahí, simplemente es el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar dividido entre el valor que les dio de la media y ese resultado multiplicado por 100. Y ya para cualquiera de los tres, ¿sí? Y así ya obtendrían el valor de la desviación del coeficiente de variación, ¿sí? La varianza, acuérdense, la desviación estándar dividido entre la media multiplicado por 100. Bueno, y eso sería entonces todo por el día de hoy. Espero me hayan entendido. Me disculpan un poco si me tocó correr.